Hay un hombre que nació en la pequeña isla de Barbados en 1905. Creció en una familia numerosa, sin grandes recursos, sin conexiones poderosas, sin ninguna ventaja aparente sobre los demás. A los 17 años emigró a Nueva York con un sueño vago y los bolsillos casi vacíos. Trabajó como bailarín, como actor de segunda fila, luchó contra la pobreza y la invisibilidad. Nadie apostaba nada por él. Y sin embargo, ese hombre llegó a llenar auditorios enteros. Sus libros fueron leídos por millones de personas en todo el mundo. Sus ideas influyeron en pensadores, escritores, emprendedores y líderes espirituales de generaciones enteras. Sus enseñanzas siguen vigentes hoy, décadas después de su muerte, más relevantes que nunca en una era saturada de ruido y distracción. Ese hombre era Neville Goddard. Y su mensaje era tan simple que la mayoría lo descarta a primera vista. Tan radical que quienes lo aplican describen sus vidas como completamente transformadas. Tan poderoso que, una vez que lo entiendes de verdad, ya no puedes ver el mundo de la misma manera. Su mensaje era este: tu imaginación no es un escape de la realidad. Tu imaginación es la realidad. No como metáfora. No como poesía motivacional. Como una ley tan real y tan precisa como la gravedad. Neville no decía que imaginar te haría sentir mejor. Decía que imaginar con la emoción correcta, con la convicción correcta, con la conciencia correcta, literalmente construye el mundo que experimentas. Que el universo exterior no es más que el espejo del universo interior. Que todo lo que percibes como externo ya existió primero como un estado interno. Si eso suena difícil de creer, bien. La duda es el primer paso honesto. Pero antes de descartarlo, considera esto. ¿Y si la razón por la que tu vida no ha cambiado no es falta de esfuerzo, sino falta de conciencia? ¿Y si el problema no está en lo que haces, sino en lo que asumes que es verdad sobre ti mismo? Eso es exactamente lo que exploraremos hoy. Bienvenido a Código de Mentalidad. Hoy vamos a hablar de uno de los pensadores más fascinantes, más incomprendidos y más poderosos del siglo XX, Neville Goddard. Si ya conoces a Neville, sabes que sus enseñanzas van mucho más allá de lo que el mundo del desarrollo personal suele ofrecer. Y si es la primera vez que escuchas su nombre, prepárate, porque lo que vas a aprender hoy tiene el potencial de cambiar completamente la forma en que ves tu vida, tu dinero y tu poder personal. Neville Lancelot Goddard nació en 1905 en Barbados, en el seno de una familia numerosa y modesta. Desde joven sintió una atracción profunda por el teatro, el arte y las ideas filosóficas. Emigró a Estados Unidos con poco más que sueños, y fue allí donde su vida tomó un giro inesperado. A través de un maestro espiritual llamado Abdullah, Neville fue introducido en una comprensión de la mente humana que transformaría no solo su propia existencia, sino la de todos los que lo escucharon. Lo que Neville enseñó es esto: la conciencia es la única realidad. Todo lo que existe en tu vida exterior, tu cuenta bancaria, tus relaciones, tu salud, tu trabajo, es simplemente el reflejo de lo que vive en tu interior. No metafóricamente, literalmente. Y aquí es donde muchos se detienen, porque esa idea choca de frente con lo que nos enseñaron desde pequeños. Nos dijeron que el dinero se consigue con esfuerzo, con sacrificio, con suerte o con los contactos correctos. Neville decía algo completamente diferente: el dinero, como todo lo demás, primero se asume por dentro y luego aparece por fuera. Pero ojo, Neville no estaba hablando de desear. Estaba hablando de asumir. Hay una diferencia enorme entre querer ser rico y asumir que ya eres rico. Y esa diferencia, como verás en este video, lo cambia todo. A lo largo de 7 capítulos, vamos a explorar los principios más poderosos de Neville Goddard relacionados con la riqueza y la prosperidad. Desde la naturaleza de la imaginación hasta el uso del sueño como herramienta de manifestación, cada capítulo te dará un ángulo nuevo, una comprensión más profunda y una herramienta que puedes aplicar hoy mismo. Empecemos. La mayoría de las personas trata la imaginación como un pasatiempo de niños. Algo útil para los artistas, quizás, pero irrelevante para los adultos serios que tienen facturas que pagar y metas que alcanzar. Neville Goddard pasó su vida entera desmontando esa creencia, y lo hizo con una convicción absoluta: la imaginación no es decorativa. Es constitutiva. Es la sustancia misma de la que está hecha la realidad. Para Neville, la imaginación no era un fenómeno cerebral secundario. Era la presencia de Dios en el ser humano. Usaba el lenguaje bíblico con intención, pero lo reinterpretaba de manera radical. Cuando la Biblia habla de Dios como creador, habla de la conciencia imaginativa del ser humano. Tú eres el creador. Tu imaginación es el instrumento de la creación. Esto no es metáfora ni exageración poética. Neville lo decía literalmente: lo que imaginas con suficiente intensidad emocional, con suficiente certeza interior, se materializa en el mundo físico. No porque el universo te escuche,
sino porque la realidad exterior es una proyección de la realidad interior. Como el sueño proyecta su contenido en imágenes, la conciencia proyecta su contenido en experiencias. Piensa en los grandes inventores, exploradores y creadores de la historia. Antes de que el avión existiera, existió en la mente de los hermanos Wright con una claridad casi obsesiva. Antes de que el iPhone existiera, Steve Jobs lo veía con una nitidez que desconcertaba a sus ingenieros. La imaginación no siguió a la realidad. La precedió, pero Neville iba más allá de la innovación tecnológica. Hablaba de la vida cotidiana, de relaciones, de salud, de abundancia, de libertad. Decía que cada circunstancia que experimentas hoy es el resultado cristalizado de un estado de conciencia anterior. No de tus acciones solamente, sino de tus asunciones más profundas sobre quién eres y qué mereces. Aquí está la clave que cambia todo. No es suficiente imaginar lo que quieres. Es necesario imaginar desde el estado de quien ya lo tiene. No visualizar el deseo como algo externo y lejano, sino habitarlo interiormente como si ya fuera un hecho consumado. La distancia entre el deseo y la manifestación es exactamente la distancia entre quiero tener y tengo. Neville llamaba a esto el acto creativo completo, moverse en la imaginación al escenario posterior al deseo cumplido, sentirlo, respirarlo, tratarlo como presente. No como ejercicio de wishful thinking, sino como acto de conciencia deliberada que imprime una nueva realidad en la sustancia de la mente. El error más común es imaginar el proceso de obtener algo en lugar de imaginar el estado de ya tenerlo. Visualizas el camino cuando deberías habitar el destino. Neville insistía, salta al final. La imaginación no necesita un mapa. Necesita una dirección. Esto requiere una ruptura con el pensamiento causal convencional. Normalmente creemos que los hechos externos determinan nuestros estados internos. Que seremos felices cuando tengamos el trabajo, la pareja, el dinero. Neville invierte esa ecuación. El estado interno determina los hechos externos. Sé primero. Luego aparece la imaginación. Entonces, no es lo que haces cuando tienes tiempo libre. Es lo que haces todo el tiempo, consciente o inconscientemente. La diferencia entre las personas que crean sus vidas y las que simplemente las viven está en si usan ese poder con intención o lo dejan correr sin dirección. Hoy empiezas a elegir usarlo con intención. De todas las frases que Neville Goddard dejó al mundo, hay una que aparece una y otra vez en sus conferencias y libros: las asunciones se endurecen y se convierten en hechos. 5 palabras que contienen una de las verdades más poderosas y más incómodas sobre la naturaleza humana. Una asunción no es necesariamente algo que piensas conscientemente. Es algo que crees tan profundamente que ya no lo cuestionas. Es el agua en la que nadas. El aire que respiras sin notarlo. Las asunciones operan debajo del nivel del pensamiento deliberado, y por eso tienen tanto poder. Actúan sin que les des permiso. Si asumes que el dinero es difícil de conseguir, no lo piensas cada mañana. Simplemente lo sabes, con esa certeza silenciosa que antecede al pensamiento. Y esa certeza organiza tu conducta, tus decisiones, tus percepciones, de maneras que confirman constantemente lo que ya creías. Encuentras evidencia del mundo que asumes. Esto es lo que los psicólogos llaman sesgo de confirmación, pero Neville lo llevaba más lejos. No solo organizamos la percepción según nuestras asunciones, sino que literalmente atraemos circunstancias que corresponden a ellas. No en sentido metafórico. En sentido concreto y observable, el proceso funciona así: tienes una asunción sobre ti mismo o sobre la realidad. Esa asunción genera un estado emocional habitual. Ese estado emocional colorea cada decisión que tomas, cada interacción que tienes, cada oportunidad que ves o que ignoras. El resultado es que tu vida termina siendo la expresión exacta de lo que asumías que era posible para ti. Lo más liberador de esta enseñanza es también lo más exigente. Si tus circunstancias son el resultado de tus asunciones, entonces cambiar las asunciones cambia las circunstancias. No tienes que esperar que el mundo cambie para cambiar tu experiencia. Tienes que cambiar lo que asumes como verdadero desde dentro. Neville proponía un ejercicio radical: examina tus asunciones actuales sobre las áreas más importantes de tu vida. No lo que dices que crees, sino lo que actúas como si fuera verdad. ¿Asumes que las relaciones profundas son raras y difíciles? ¿Que el éxito es para otros pero no para ti? ¿Que la salud perfecta está fuera de tu alcance? Esas asunciones son tu programa operativo actual. El siguiente paso es igualmente directo: elige una nueva asunción. No la que parece posible según la evidencia externa, sino la que corresponde al resultado que deseas. Asume que ya eres la persona que quieres ser. Asume que ya tienes lo que buscas. No como afirmación vacía, sino como estado de conciencia habitado. La resistencia que sientes ante este proceso es exactamente la prueba de que la asunción antigua está activa. Si sientes que eso no es posible para mí, estás escuchando la voz de la asunción vieja defendiendo su territorio. No tienes que creerle.
Solo tienes que perseverar en la nueva asunción el tiempo suficiente para que se instale, las asunciones se endurecen en hechos. Eso es una descripción neutral de un proceso. No dice qué tipo de asunciones. Depende de ti decidir cuáles alimentas. Cada día que vives dentro de una nueva asunción, la estás solidificando. Cada día que regresa a la antigua, la solidificas a ella. El poder de decisión es tuyo. Uno de los conceptos más revolucionarios de Neville Goddard es lo que él llamaba vivir desde el final. No visualizar el fin. No desear el fin. Vivir desde él, como si ya fuera presente, como si la distancia entre la hora y el deseo ya hubiera sido abolida por un acto de conciencia. La distinción parece sutil, pero es absolutamente fundamental. Cuando visualizas algo que deseas, normalmente lo haces desde una posición de carencia. Ves lo que quieres desde donde estás, que es el lugar donde aún no lo tienes. Esa visualización, por más vívida que sea, lleva impresa la firma de la ausencia. Neville decía, el estado desde el que imaginas determina lo que manifiestas. Si imaginas desde la carencia, manifiestas más carencia con mejores imágenes. Si imaginas desde la plenitud, manifiestas plenitud. La pregunta no es qué visualizas, sino desde qué estado lo haces. Vivir desde el final significa hacer un salto de identidad. No voy a ser exitoso, sino soy exitoso. No quiero esa relación, sino tengo esa relación. No como afirmación que te repites para convencerte, sino como postura de ser que habitas desde dentro, con toda la carga emocional que eso implica. Neville describía esto con el lenguaje del teatro. Los actores más grandes no actúan el personaje, lo habitan. No dicen las palabras desde afuera, sienten la vida del personaje desde adentro. De la misma manera, no actúas la persona que quieres ser. Te conviertes en ella en la imaginación primero, completamente, sin reservas. Hay una práctica concreta que Neville prescribía para esto. Antes de dormir, en ese estado entre la vigilia y el sueño que él llamaba el estado hipnagógico, imagina una escena breve que implique que tu deseo ya está cumplido. No una película larga. Solo un momento. La felicitación de un amigo. El sabor de ese logro. La paz de ese problema resuelto. ¿Por qué antes de dormir? Porque en ese estado, la mente crítica está relajada. Las defensas que normalmente rechazan lo que no coincide con la realidad percibida están bajas. Las impresiones que entran en ese estado se graban en la conciencia profunda con una fuerza inusual. Vivir desde el final no requiere ignorar la realidad presente. Requiere no darle autoridad definitiva. La realidad presente es el resultado de estados pasados. No es una sentencia. No es la última palabra. Es simplemente la inercia del pasado manifestándose en el presente. Y la inercia puede ser interrumpida por un nuevo estado de conciencia. La paradoja hermosa de este principio es que cuando genuinamente habitas el estado de quien ya tiene lo que desea, el deseo pierde su carga de angustia. No porque ya no te importe, sino porque ya no sientes que te falta. Y curiosamente, es exactamente en ese estado de no carencia donde las circunstancias comienzan a reorganizarse. El estado del ser es tu verdadera dirección en el mapa de la conciencia. No importa dónde estés físicamente ni qué digan tus circunstancias actuales. Importa desde qué estado operas habitualmente. Cambia el estado y el mapa se redibuja. Sin esfuerzo. Sin lucha. Con la elegancia natural de la conciencia expresándose a sí misma. Neville Goddard tenía una definición de la oración que escandalizaba a los religiosos convencionales y fascinaba a los buscadores sinceros. Orar no es pedir. No es suplicar. No es presentar argumentos ante una deidad externa esperando ser escuchado. Orar es asumir el sentimiento de que el deseo ya está cumplido. Esta redefinición cambia absolutamente todo. Si oración es súplica, el que ora desde la carencia refuerza la carencia. Si oración es asumir el estado cumplido, el que ora desde la plenitud refuerza la plenitud. La efectividad de la oración no depende de cuántas veces la repites ni de la intensidad de tu deseo. Depende del estado desde el que oras. Neville citaba constantemente el Evangelio de Marcos: todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Nótese el orden: primero creed que ya lo recibisteis, luego os vendrá. No, pedid y esperad. Sino, creed primero, y la manifestación sigue. La fe precede a la evidencia. Siempre la palabra clave es creed. No esperanza. No deseo. No visualización técnica. Fe. Y fe, en el lenguaje de Neville, no es la creencia intelectual en algo que podría pasar. Es la certeza emocional de algo que ya es. Es el estado del que ya sabe, no del que espera saber. La mayoría de las personas ora desde el estado opuesto. Ora porque tiene miedo de no recibir. Ora porque siente la ausencia con tanta fuerza que necesita pedir ayuda. Y en ese acto de pedir desde el miedo, lo que se transmite a la conciencia profunda es el miedo, la ausencia, la necesidad.
Y eso es lo que se expande. La oración efectiva, según Neville, es un estado, no un acto. No es algo que haces de 7 a 7:10 de la mañana. Es la forma en que habitas tu mente durante el día. Cada momento en que asumes que tu deseo ya es real es un momento de oración verdadera. Cada momento en que refuerzas la carencia es una oración en la dirección opuesta. Esto implica una responsabilidad enorme. Ya no puedes decir nada en mi vida cambia a pesar de que rezo. Tendrías que preguntar, ¿desde qué estado estoy rezando? ¿Desde la certeza o desde la duda? ¿Desde la plenitud o desde el miedo? La respuesta honesta a esa pregunta lo explica todo. Neville también hablaba de la oración intercesora, la posibilidad de orar por otros. Y su prescripción era la misma, no pidas por ellos desde el dolor que sientes al verlos sufrir. Imagínalos en el estado de bienestar que deseas para ellos. Habita mentalmente una conversación con ellos donde ya están bien. Eso es orar por alguien de verdad. La práctica diaria que Neville sugería era simple. Al final del día, antes de dormir, haz un repaso revisado. Toma los momentos del día que no salieron como querías y reescríbelos en tu imaginación como si hubieran salido perfectamente. No para mentirte, sino para imprimir en la conciencia profunda el patrón de lo que deseas en lugar del patrón de lo que ocurrió. Orar, entonces, es el acto más íntimo y más poderoso que existe. Es la comunicación directa entre tu conciencia superficial y la conciencia profunda que construye el mundo. Hazlo bien y el mundo se construye a tu imagen. Hazlo desde el miedo y el miedo se construye a escala. La elección, como siempre en las enseñanzas de Neville, es completamente tuya. Aquí llegamos a uno de los principios más originales y quizás más sorprendentes de Neville Goddard, la técnica de la revisión. La premisa básica es esta: el pasado no es fijo. El pasado es una historia que vive en tu mente, y como toda historia, puede ser reescrita. Y esa reescritura tiene consecuencias reales en el presente. Para la mayoría de las personas, esto suena a negación de la realidad. ¿Cómo puede cambiar algo que ya ocurrió? Neville respondería, lo que ya ocurrió en el mundo físico no puede cambiar. Pero lo que lleva grabado en tu conciencia sí puede. Y son las marcas en tu conciencia, no los eventos en sí, las que determinan tus estados futuros. Cada evento traumático, cada fracaso, cada rechazo, cada humillación que has experimentado vive en tu conciencia como una herida activa o como una lección integrada. En el primer caso, sigue generando patrones. En el segundo, se vuelve sabiduría. La revisión es el proceso de convertir las heridas activas en lecciones integradas. El método es práctico. Toma un recuerdo que todavía te afecta negativamente, que todavía genera en ti vergüenza, ira, tristeza o miedo cuando lo piensas. Y en lugar de revisarlo como ocurrió, revísalo como desearías que hubiera ocurrido. No con resignación ni con negación, sino con intención creativa. Imagina la conversación que terminó mal terminando bien. La oportunidad que perdiste siendo aprovechada. La relación que se rompió siendo reparada. No para escapar de la responsabilidad, sino para liberar a tu conciencia de la carga de ese patrón. Porque mientras el recuerdo permanece como herida, sigue atrayendo más situaciones del mismo tipo. Neville enseñaba que el tiempo no es la línea recta que creemos. Es una dimensión en la que la conciencia puede moverse. El pasado que experimentamos no es el pasado objetivo, sino el pasado subjetivo, lo que registramos, lo que recordamos, lo que hacemos con eso. Y ese pasado subjetivo es completamente maleable. Hay una dimensión psicológica profunda en esta práctica. Los terapeutas modernos hablan de reprocesamiento de memorias y de cómo la manera en que narramos nuestras experiencias pasadas determina nuestra identidad presente. Neville llegó a esa misma conclusión décadas antes, pero con una instrucción más radical. No solo reproceses el pasado, reescríbelo con el resultado que deseas. La revisión también aplica al futuro que ya imaginaste con ansiedad. Si llevas semanas imaginando que algo va a salir mal, que esa conversación importante va a ser difícil, que ese proyecto va a fracasar, esas imaginaciones son también impresiones en la conciencia. Revísalas. Reemplázalas conscientemente con la versión del resultado que deseas. La disciplina de la revisión no requiere horas de práctica. Requiere consistencia. Unos minutos antes de dormir, repasando el día y reescribiendo los momentos que no fueron como querías. Un momento de conciencia cuando surge un recuerdo doloroso. En lugar de revivir el dolor, imaginar el resultado alternativo. Poco a poco, la conciencia se recalibra. La revisión, en última instancia, es un acto de compasión hacia uno mismo. Es negarse a seguir usando el pasado como evidencia de lo que no puede ser o tener. Es ejercer el poder de la conciencia creadora en la única dimensión donde siempre tienes acceso, el presente de tu mente. Desde ahí, tanto el pasado como el futuro son escribibles. Hay dos palabras en el vocabulario de Neville Goddard que funcionan como el eje sobre el que gira toda su enseñanza: yo soy. No como frase religiosa ni como afirmación de autoayuda.
como la declaración más fundamental de la conciencia. El nombre de Dios en el lenguaje bíblico que Neville reinterpretaba como el nombre de tu propia conciencia. Yo soy es, antes de cualquier predicado, la pura conciencia de existir. Antes de ser alto o bajo, rico o pobre, exitoso o fracasado, hay un yo soy que simplemente es. Esa presencia pura de conciencia es lo que Neville llamaba Dios en ti. No una deidad externa, sino la conciencia misma de ser. El problema surge cuando agregas predicados al yo soy. Cada vez que dices yo soy pobre, yo soy enfermizo, yo soy incapaz, estás usando el poder creador de la conciencia para declarar y solidificar esas condiciones. No como descripción neutral, sino como acto de creación. Estás definiendo lo que el universo te entregará. Neville citaba el texto bíblico, yo soy el que soy. Y explicaba, Dios no tiene nombre porque Dios es el estado puro de ser. Pero tú le pones nombre constantemente, y ese nombre se convierte en tu realidad. Yo soy alguien a quien le cuesta el dinero. Yo soy alguien que siempre llega tarde. Yo soy alguien que no merece el amor. Esos son los nombres que le das a tu Dios interior, y ese Dios te obedece. La práctica liberadora es simple en su descripción y profunda en su ejecución. Guarda el yo soy para las declaraciones que quieres que sean verdad. No como repetición mecánica de afirmaciones, sino como declaración genuina desde un estado de conciencia habitado. Yo soy abundante. Pero no solo las palabras. El estado de quien genuinamente lo sabe. Neville enseñaba que la mayor trampa es usar el yo soy negativamente en respuesta a las circunstancias presentes. Te llega una factura que no puedes pagar y dices, yo soy pobre. Te rechazan en una entrevista y dices, yo soy incapaz. En ese momento, estás tomando la evidencia externa como definición interna y reforzando el ciclo. La disciplina está en interrumpir ese ciclo. No negando la circunstancia externa, sino negándole autoridad para definir tu yo soy. La factura existe. La circunstancia es real. Pero no te define. Tu yo soy es más profundo que cualquier circunstancia. Y desde ese yo soy más profundo, puedes crear circunstancias diferentes. Hay una experiencia que muchos estudiantes de Neville reportan cuando empiezan a trabajar conscientemente con el yo soy, una sensación de expansión, de soltar un peso que no sabían que cargaban. Porque gran parte de la tensión que experimentamos no viene de las circunstancias, sino de la identidad que hemos construido en torno a ellas. Cuando te identificas con el yo soy puro, antes de cualquier predicado, antes de cualquier historia, antes de cualquier logro o fracaso, descubres algo, esa presencia de conciencia no puede ser dañada. No puede ser disminuida. No depende de circunstancias para existir. Y desde esa estabilidad, construir una nueva realidad no es un acto desesperado. Es un acto creativo natural. Yo soy son las dos palabras más poderosas que puedes pronunciar. Cuida lo que le sigue. Cuida los predicados con los que defines tu existencia cotidiana. Porque esos predicados no describen tu vida. La construyen. Llegamos al último principio y quizás al más exigente de todos. No porque sea complicado de entender, sino porque requiere el mayor nivel de confianza en uno mismo y en el proceso. Neville Goddard lo expresaba de múltiples maneras, pero la esencia es esta: actúa desde la certeza interior antes de que exista evidencia exterior. Esto contradice directamente la lógica convencional. El mundo ordinario dice, muéstrame la evidencia y entonces creeré. Cambia las circunstancias y entonces cambiaré mi actitud. Dame garantías y entonces me moveré. Neville invertía esa lógica completamente. Cree primero, actúa desde esa creencia, y la evidencia seguirá. Esto no es irresponsabilidad. No es ignorar la realidad o tomar decisiones imprudentes. Es algo más sutil y más poderoso. Es orientar tus acciones cotidianas desde el estado de quien ya es la persona que quieres ser, en lugar de desde el estado de quien espera serlo algún día. La diferencia práctica es enorme. La persona que espera tener éxito para comportarse exitosamente espera para siempre, porque el éxito no llega a quien proyecta la imagen de alguien que todavía no lo tiene. La persona que se comporta desde el estado de quien ya es exitoso genera las condiciones, las conversaciones, las percepciones y las oportunidades que corresponden a ese estado. Neville hablaba de esto en términos de el puente de los incidentes. Cuando asumes un estado de conciencia, la vida comienza a organizar eventos que llevan de donde estás a donde asumir que ya estás. No necesitas planear ese camino. Solo necesitas confiar en él. La conciencia, decía, sabe cómo llegar desde aquí hasta allá. Tu trabajo es mantener el destino claro. La fe, entonces, no es la creencia ciega en algo que podría o no podría ocurrir. Es la certeza activa de que lo que ya se estableció en la conciencia debe manifestarse en la experiencia. Como la semilla que ya contiene al árbol, el estado de conciencia ya contiene la experiencia correspondiente. La fe es saber eso y vivir en consecuencia. ¿Cómo se practica esto concretamente? Haciéndote preguntas diferentes.
En lugar de ¿cómo voy a lograr esto?, pregúntate ¿cómo se siente ya haberlo logrado? En lugar de ¿qué me falta para ser esa persona?, pregúntate ¿cómo actuaría hoy si ya fuera esa persona? Las preguntas que haces determinan el estado desde el que operas. Inevitablemente, surgirán momentos en que las circunstancias externas parecen contradecir completamente lo que has asumido internamente. El contrato no llegó. La relación no mejoró. El cuerpo no cambió. En esos momentos, Neville tenía un consejo claro: persevera en el estado asumido. No porque ignores la realidad, sino porque sabes que la realidad presente es solo la manifestación del estado pasado, no del estado presente. Este punto requiere una distinción importante. Perseverar no significa obsesionarse. No significa revisar ansiosamente si ya llegó la manifestación. Significa mantener la calma del que ya sabe. Hay una diferencia enorme entre la certeza tranquila y la obsesión ansiosa. La primera es el estado correcto. La segunda es carencia disfrazada de determinación. Al final de todo, la enseñanza de Neville Goddard se reduce a una sola invitación: confía en que eres más de lo que crees. Que el poder que construye mundos vive en tu conciencia. Que no estás a merced de las circunstancias. Que eres, en el sentido más profundo y más literal, el creador de tu experiencia. La fe no es creer que algo va a pasar. Es saber quién eres realmente. Y actuar en consecuencia. Hemos recorrido juntos 7 principios de uno de los pensadores más audaces y más profundos del siglo pasado. La imaginación como fuerza creadora. Las asunciones que endurecen en hechos. El estado del ser habitado desde el final. La oración como certeza emocional. La revisión del pasado para liberar el futuro. El poder del yo soy como definición de identidad. Y la fe activa como puente entre la conciencia y la experiencia. Cada uno de estos principios, por sí solo, tiene el poder de transformar un área de tu vida. Juntos, representan una visión completa de cómo funciona la realidad desde adentro. Pero hay algo que Neville repetiría si estuviera aquí ahora mismo: no basta con entender estas ideas. El entendimiento intelectual es el punto de partida, no el destino. La transformación real ocurre cuando estas ideas pasan del nivel del concepto al nivel del ser. Cuando no solo sabes que las asunciones crean la realidad, sino que vives desde esa certeza. Cuando no solo conoces la técnica de la revisión, sino que la practicas cada noche con consistencia. La diferencia entre quien estudia a Neville y quien se transforma a través de él no es de inteligencia ni de talento. Es de aplicación. Lo que te llevas de aquí hoy no es información. Es una responsabilidad. La responsabilidad de aceptar que eres el creador de tu experiencia. Que el mundo exterior que vives es el espejo del mundo interior que habitas. Que cada pensamiento habitual, cada asunción silenciosa, cada estado emocional sostenido está tejiendo el tejido de lo que llamas tu vida. Eso puede parecer una carga enorme, pero también es la mayor liberación posible. Si tú creaste lo que tienes ahora, tienes el poder exacto de crear algo diferente. El poder siempre estuvo en ti. Neville Goddard solo te señaló la puerta.